Con su venia, señor presidente, honorable asamblea. Con sustento en lo dispuesto por los artículos 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 51, fracción segunda, 57, 61, fracción primera y demás relativos aplicables de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 28, fracción primera y 30 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, los diputados Anuar Roberto Arzar Figueroa y Pablo Fernández de Ceballos González, como diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y a nombre del mismo, presentan la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y su fracción quinta del artículo 204 del Código Penal del Estado de México a tenor del siguiente. La infancia es la etapa comprometida desde que uno nace hasta antes de alcanzar la vida adulta, la cual impacta decisivamente en el desarrollo de las personas, ya que en ella consolidan las bases para la formación de la personalidad y los valores de los individuos, los cuales regirán su vida adulta y su vida en comunidad. Esta etapa incluye además un convencido sobre los derechos a todo ser humano menor de 18 años, salvo que en virtud de la ley que sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad. A pesar de lo establecido en diferentes ordenamientos internacionales y nacionales en materia de protección de la niñez, aún persisten prácticas, usos y costumbres que hacen que sea interrumpida la infancia, tal como es el caso de los matrimonios infantiles, a los cuales aún son sometidos principalmente las niñas en el mundo, en México y en nuestra entidad. De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el matrimonio infantil es un matrimonio en el que uno o ambos cónyuges son menores de 18 años de edad. Por parte del gobierno federal, señala que son uniones formales o informales, los cuales al menos uno de los cónyuges son menores de 18 años, los cuales vulneran los derechos humanos de las niñas, los niños y las adolescentes, especialmente de las niñas adolescentes, y que se ven despojadas de su edad, expuestas a mayores riesgos de violencia, embarazos precoz, abandono escolar y pobreza. En la mayoría de los casos, el matrimonio infantil es el resultado de niñas y familias que tienen pocas opciones ante la situación de pobreza, oportunidades de desarrollo e incluso usos y costumbres de la población. De esta forma, el gobierno federal señala que este tipo de matrimonios se da con mayor frecuencia en comunidades indígenas y rurales, que se rigen por usos y costumbres donde se practican por motivos culturales, económicos o religiosos, lo que hace un fenómeno normalizado. Además, señala como principales la amplia brecha de desigualdad, la pobreza, la desigualdad de género, las normas sociales y culturales, la falta de educación y los conflictos armados. Ante este panorama, a nivel internacional se han desarrollado diversos instrumentos de los cuales nuestro país es parte, encaminados a salvaguardar el interés superior del menor y a abatir esta problemática, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo el artículo 16 señala que los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio durante el matrimonio y en caso de la disolución del matrimonio. Además, que solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. En el Estado de México, al igual que nuestras leyes federales, se dispone que solo se podrá efectuarse el matrimonio con personas que son mayores de edad, además de lo dispuesto en el Código Penal del Estado de México, el cual señala la fracción quinta del artículo 204 que comete el delito contra las personas menores de edad quien establezca una relación de hecho para vivir en conjunto y hacer una vida en común sin fines de lucro, a cambio de un pago en efectivo o en especie, aun cuando sean los padres quienes ejerzan la patria potestad tutelada o guardia y custodia, quienes obliguen a las
las personas menores de edad. La redacción actual del citado artículo del Código Penal de la entidad puede presentar ambigüedades que dificultan su aplicación efectiva por parte de la autoridad correspondiente, por lo que resulta crucial fortalecer el tipo penal a fin de eliminar vicios legales que se pudieran presentar, así como dar fuerza a la naturaleza protectora de la norma. En este orden de ideas, la presente iniciativa propone fortalecer lo dispuesto en el artículo 5º, fracción quinta del artículo 204 del Código Penal Estatal de la lógica de mejora continua de nuestros instrumentos legales, buscando erradicar los matrimonios infantiles, que es una problemática social que lacera profundamente la dignidad y las oportunidades de nuestra infancia. Por ello se propone, además de fortalecer el tipo penal, aumentar las penas establecidas, además de establecer agravantes de los casos de que la acción tipificada se cometa en contra de las personas menores que padezcan alguna discapacidad o que integren formalmente algún problema de una comunidad indígena o afromexicana. Lo anterior cobra una mayor relevancia a nuestro Estado, ya que nuestro país se ubica como el 10º país con más casos de matrimonio infantil y el 2º país en Latinoamérica de mujeres que se casaron o se unieron antes de los 18 años de edad. Además, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población, en algunas comunidades indígenas continúa practicándose para dar a las hijas en matrimonio a partir de un arreglo entre los padres a cambio de una dote. Muchos de estos casos validados por las autoridades comunitarias. Se estima que el 3% de las mujeres entre 20 y 24 años de edad en zonas urbanas establecieron una unión antes de cumplir los 15 años de edad, proporción que se eleva al 6% en las áreas rurales y que alcanza el 8% de las personas hablantes en regiones donde predomina la lengua indígena, las cuales también se unieron en matrimonio antes de los 15 años de edad. Además, de acuerdo con el Gobierno federal, dentro de los pueblos y comunidades indígenas en los que aún no se ha documentado el matrimonio infantil en nuestro país, se encuentran las Mazahuas del Estado de México, que pactan el matrimonio de sus hijas desde la infancia o la adolescencia, con hombres de su misma comunidad o de otras cercanas. El Estado tiene la obligación de actuar como garante de los derechos de las personas menores de edad, desde una perspectiva humanista, que ésta reforme y reafirme la visión de las niñas, niños y adolescentes que están sujetos y que aparte, con mucha dignidad, autonomía y proyecto de vida, deben ser respetadas y protegidas por encima de cualquier costumbre, tradición o interés particular que pretenda justificar el matrimonio infantil. El mérito de las consideraciones planteadas sometemos a esta Asamblea la presente iniciativa para que se estime conducente y se apruebe en sus términos, anexando el proyecto de decreto correspondiente. Por una patria ordenada y generosa, diputado Noa Roberto Azar Figueroa, diputado Pablo Fernández de Ceballos. Es cuanto. Gracias, diputada. Se registra la iniciativa y se remite a la Comisión Legislativa.